presentar a nosotros son algunos personajes que están alrededor del evento, que están ahí como de reparto. Y cómo esas personas fueron afectadas por Jesús es una gran señal de lo que Jesús es y de lo que Jesús iba a hacer. Es como un río que cuando va pasando por un determinado lugar va transformando todo el paisaje. Seguramente varios de ustedes han conocido el norte y dicen, yo nunca he ido, al menos no en ese sector, donde hay una época del año donde el desierto se pone florido. ¿Por causa de qué? Del agua. El agua va transformando todo y transforma todo el camino por donde pasa, llevando vida, llevando restauración. Lo que estaba seco, lo que estaba abandonado, ahora da espacio a las semillas que germinan por ahí, a los árboles que crecen, a las plantas que nacen. Hay vida. Y Jesucristo, su llegada funciona de igual manera. Por donde pasa, va trayendo vida. Y hoy día vamos a meditar en la vida de dos personas que fueron profundamente impactadas por Jesucristo, pero no de una forma tan directa como lo fueron sus discípulos o como fueron aquellas personas sanadas por Jesús, sino que personas que experimentaron los impactos de la llegada o incluso del anuncio de la llegada de Jesús. Esas personas son Zacarías y Elizabeth. Abra sus Biblias ahí en Lucas, el capítulo 1. Vamos a leer los versículos de 5 al 25. Lucas 1, de los versículos 5 al 25. Lucas, llena de detalles sobre este evento, que es un evento especial, y ustedes lo sabrán por qué. Y es el único autor bíblico que menciona estos episodios y que trae esas informaciones para nosotros. Por lo tanto, es muy útil meditar en lo que dice Lucas aquí. Capítulo 1, de los versículos 5 al 25, dice así. En tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el templo. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses.
Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Qué hermosa historia, ¿no es verdad? Todo eso son para nosotros señales de este nuevo tiempo que está llegando con Jesús. Y esa venida de Juan, que es anunciada aquí, es muy importante por dos razones principales. Juan es importante porque es el cumplimiento fundamental de promesas que dan confirmación de que Jesús es el Mesías. Para que Jesús fuera confirmado como Mesías, una serie de promesas tenía que cumplirse y una de ellas era esta. Ahora, la segunda razón es que Juan tendría una función muy práctica de preparar el terreno para Jesús, de comenzar un movimiento para que Jesús, teniendo ese contexto, iniciara su ministerio con la ayuda de Juan. Entonces, esas eran las funciones. Pero aquí, hoy día no vamos a hablar de Juan, vamos a hablar de sus padres, de ese matrimonio que fue parte importantísima de la historia y que estaban experimentando ellos mismos en su propia vida las señales de ese nuevo tiempo que estaba comenzando, la transformación que estaba comenzando ya en sus vidas. Ese texto nos ayuda a reflexionar sobre cómo personas comunes y corrientes, como ellos, pueden vivir historias extraordinarias. Cómo personas comunes y corrientes pueden vivir historias que pueden cambiar e impactar al mundo. Quizás nosotros pensemos, bueno, yo no en ningún momento viviré una vida extraordinaria como lo vivieron ellos. Pero la verdad es que no sabemos. No sabemos qué es lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero cómo desde de la vida común nuestra podemos experimentar una gracia que nos puede permitir ser parte de algo mucho mayor. Tres cositas vemos en el testimonio de Zacarías e Elizabeth, y esas tres cosas son muy relevantes para nosotros hoy día. La primera que vemos es la fidelidad de ellos en medio a tamaña adversidad. Porque lo que vemos ahí es que ellos eran reconocidos como dos personas intachables. Personas que vivían de manera recta delante de Dios. Son personas obedientes al Señor. Había obviamente mucha gente fiel al Señor, quizás no mucha, pero habían ciertas personas fieles al Señor y vemos en el libro de Lucas varias de esas personas, pero también había mucha gente que vendía humo. Ustedes saben, muchos ahí líderes de la fe que era la pura apariencia. Aquí tenemos el relato de personas que eran así como de verdad, que eran así como fieles al Señor de verdad. Y ambos, además de su fidelidad, pertenecían a un clan muy especial del pueblo de Dios. Eran descendientes de Aarón. Aarón era de los hijos de Leví, aquel y su familia, obviamente sus descendientes, que tenía el privilegio de oficiar en el lugar más santo de todo el ritual de adoración, de entrar al lugar santísimo. Y era un privilegio exclusivísimo. No solamente Zacarías era de esa familia, como también su esposa Elizabeth. Lo que no era tan común, porque muchos de los levitas podrían casarse con parientes, pero con personas de su misma tribu, pero no necesariamente de un mismo linaje. Por lo tanto, ellos eran de un pueblo muy, muy involucrado en la adoración. No solamente eran fieles en su corazón, pero también vivían para adorar al Señor ahí. Y pese a todo eso, sobre ellos pesaban un dolor profundo, el dolor de la infertilidad, que en los tiempos bíblicos, ya hemos comentado acá, eso significaba algo mucho más doloroso. La infertilidad significaba el reproche de Dios, porque la interpretación bíblica es que los hijos son bendición del Señor. Si yo soy una persona fiel al Señor, el Señor me va a bendecir ¿cómo? Con hijos. Y de hecho, fíjense que nosotros estamos antes del nacimiento de Jesús. Hasta el nacimiento de Jesús, la gran esperanza mesiánica hace con que toda mujer tenga en algún nivel, toda mujer fiel al Señor, tenga en algún nivel la esperanza de que quizás su hijo sea aquel que va a ser el Salvador. Y el tener hijos era una experiencia de realización profunda. Ellos estaban imposibilitados
de esto, y eso producía en ellos mucha vergüenza pública, porque la gente los tenía por personas que gozaban de la maldición del Señor y no de la bendición del Señor. Y obviamente mucha confusión personal. ¿Qué pasaba en sus corazones? ¿Qué pasaba en sus mentes? ¿Por qué no reaccionaban de una forma negativa, por ejemplo? ¿Por qué pese a tanta vergüenza seguían tan fieles al Señor? Y eso es interesante. Aquí vemos a Zacarías en sus turnos. Y es interesante porque pese a toda una vida sintiéndose de alguna manera no tan favorecido por Dios, Zacarías seguía cumpliendo su rol. Él no abdicó de su lugar como sacerdote. Él seguía ahí. Y habían 24 familias o 24 turnos que se revesaban ahí. De hecho, se creía que por 2 veces al año le tocaba a la persona oficiar en el templo. Y oficiar incluía una serie de actividades. Dentro de las actividades estaba la actividad de entrar en el lugar santísimo para entregar ahí la parte más especial de esta adoración. Y esa era algo que se escogía por una especie de sorteo. Echaban suertes, dice, ¿no? Pero era un sorteo. Y era un privilegio que normalmente le tocaría una vez en la vida. No era algo así como que, me tocó así como un turno cualquiera. Una vez en la vida. Era un privilegio único. Y después de haber pasado por eso, esa persona era considerada dichosa y bendecida porque ella tuvo el privilegio de ir al lugar donde ningún otro judío era permitido entrar. Un lugar único. Que ningún rey, que ninguna otra persona, excepto aquellos que son de la familia de Aarón, excepto aquellos que pasaron por una experiencia muy peculiar como Moisés o como Abraham, o como pudieron tener esa cercanía con Dios. Y él estaba ahí, pese a tanto dolor, él estaba adorando al Señor y le tocó ese privilegio y él ingresa a ese espacio. Y es exactamente durante el proceso de la adoración que Dios viene por medio de su ángel a hablar con Zacarías. Es por medio y en medio del cumplimiento fiel de la adoración al Señor que Dios le trae su mensaje. Podría haber sido en el camino, en la casa, en el campo, en cualquier lugar. Pero el ángel del Señor escogió el momento donde Zacarías estaba delante de Dios y estaba solo ahí. Eso muestra que el Señor va hacia Zacarías en el momento donde Zacarías más demuestra su fidelidad al Señor pese a sus dolores. Zacarías y Elizabeth no desistieron de alabar a Dios, no desistieron de adorar a Dios, aún sin recibir lo que su corazón tanto deseaba. Nosotros quizás hemos desarrollado un corazón un poco más exigente, y que cuando no tenemos lo que queremos, nos enojamos con Dios, nos frustramos con Dios, nos desilusionamos con Dios, porque yo quiero lo que yo quiero y yo quiero ahora. Y si yo no tengo la familia que deseaba, si yo no tengo si los planes de mi vida no salieron como yo pensaba, si las cosas no funcionaron como yo quería, mi adoración es mermada. Aquí tenemos personas que su vida estaba con una constante marca de dolor y de vergüenza, pero su adoración no fue mermada por eso. Y es exactamente mientras se entregaban adoración fiel al Señor que el Señor viene hacia ellos. Vemos su fidelidad y la resiliencia de Zacarías y de Elizabeth. Quizás el rumbo de su vida no es hasta ese momento como esperabas al inicio. Quizás los planes no se dieron como pensabas. Quizás no te resultó un camino tan planito como imaginabas de antes. Quizás cargas en tu corazón con mucho rencor, con mucha frustración, con mucha desilusión. Pero sin importar todo eso, el testimonio de Zacarías y Elizabeth dice: no desistas de adorar al Señor. Sigas adorando al Señor. Siga esa infidelidad y entrega al Señor.
Porque es en medio a la fidelidad, en medio a la fidelidad durante la adversidad, que Dios es más adorado. Es exactamente esa adoración que entrega a Dios, una adoración verdadera, no porque ha sido colmado de bendiciones, pero pese a no tener las bendiciones que tanto anhelaba, sigo adorando al Señor porque Él sigue merecedor de ella. Sigue adorando al Señor en la esperanza de que Él va a manifestar su voluntad en su vida, sea cual sea, realizando no mis sueños, quizás cambiando mis sueños, pero permanezca fiel, porque solo Dios sabe los planes que Él tiene para nosotros. Eso es lo que Dios dijo por medio de Jeremías. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes más altos, sueños más altos que los de ustedes. Pero nosotros somos duros, ¿no es verdad? Somos duros. Mira lo que dice Elizabeth al final. Cuando finalmente queda embarazada, ella en su gozo dice: eso es obra del Señor. Él que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Ella recibió su bendición mientras ella adoraba al Señor. Fidelidad en medio de la adversidad. Pero ellos también demostraron fe en medio de las promesas que Dios entregaba. Más o menos. Esa parte aquí como que le faltó un poquito. Porque mira lo que pasa. Le tocaba a Zacarías el turno más especial de todo. Y era un privilegio único, como les comentaba. Pero ahí él estaba ahí y de repente se le apareció un ángel. Nuestra cultura tiene la idea de un ángel como ese ser así como bonito, así como suave, esa cosa así como que carita angelical, ¿cierto? Como la serie esa, Carita de Ángel, así como... Esa idea de carita de ángel no es bíblica, porque la idea del ángel bíblico es terrorífica. No hay ni una sola persona que haya visto un ángel y no haya tenido temor y miedo. Porque eran seres amedrentadores, potentes, fuertes, espirituales. Por lo tanto, aquí tenemos una visión. Imagínate, estás en el lugar santísimo, un privilegio único, en la presencia de Dios, y un ángel mismo del Señor se te aparece. Me muero. Es así como paralizante. Es por eso que siempre los ángeles dicen: tranquilo, no tengas miedo. Como cuando alguien te va a asaltar, ¿cierto? Tranquilo, tranquilo. Sin miedo. No te voy a hacer nada. Pásame la billetera nomás. El celular, el reloj. Si alguien dice no tengas miedo, es porque ya estás con miedo. Porque la misma visión es amedrentadora. Se aparece el ángel y en ese momento el ángel le da el mejor mensaje posible que Zacarías pudiera haber escuchado. Le da un speech así como bien directo. Mira, Zacarías, el cuento es el siguiente. Primero, tus oraciones han sido escuchadas. Yo no sé si eran las oraciones con relación al embarazo de su esposa, porque quizás alguien va a pensar que ella ya era de edad avanzada y por lo que él va a decir más adelante, ya no estaban como mucho orando por eso. Quizás las oraciones serían con relación a la redención de Israel. Pero de todas maneras, Dios escuchó sus oraciones y dice: tu esposa Elizabeth te dará un hijo y pondrá su nombre de Juan. No Zacarías, como era la tradición, sino que Juan. Porque ese hijo será un hijo especial. Ese hijo será profeta, de una tradición muy específica de los nazireos que no cortaban el pelo ni tomaban alcohol. Y ese hijo tendrá un poder sobrenatural sobre él. Vendrá sobre él la unción de Elías. Y irá en el poder de Elías. Y él va a tener un ministerio potente. Y más que tener un ministerio potente, hay un plus acá. Él será el mismísimo precursor del Mesías. Él será aquel mismo que la profecía anunciaba, que iba a ser aquel que preparará los caminos del Salvador. Así de grande será su hijo. Mira, lo que él escuchaba era poderosísimo porque era un gran hombre de Dios. Y cualquiera de los padres aquí se darían por contentos solo con eso. Tendrás un hijo y será un gran hombre de Dios. Ahí está, nada más. Pero no solamente eso.
será profeta y tendrá un ministerio potente y será un elemento clave para la redención de Israel. Era como un sueño realizado aquí. En ese día, Zacarías, como se dice por ahí, ganó la vida. Tuvo la suerte, le tocó la suerte de entrar al lugar santísimo. Vio un ángel, no cualquier ángel, Gabriel. Hay solo 2 ángeles con nombre en la Biblia, Gabriel y Miguel. Y él vio a uno de ellos. Y más encima le dice que él iba a tener un hijo fantástico, poderoso, con opción y que iba a ser el precursor del mismísimo Mesías. Mejor que eso era solamente si su hijo fuera el mismo Mesías. Pero aquí él ganó todo en términos espirituales. Y esa promesa era tan maravillosa que era demasiado como para creer. Pero mira lo que pasa. Como que le faltó un poquito a Zacarías en ese momento. Porque en ese momento él le hace una única pregunta. Y nosotros podemos decir, es una pregunta honesta. Un poco tonta, considerando el contexto. Considera el contexto. Mira a tu alrededor. Si de lo alto Dios te envía en el lugar santísimo un ángel para decir que vas a pasar por un milagro, no tenés que preguntar, pero ¿cómo va a ser? Tenés que confiar nomás. Pero él pregunta, pero es que no sé si Dios hizo bien el cálculo, pero es que como ya se pasaron algunos añitos ya. Mi señora ya pasó de la etapa de tener hijos. Y esa pregunta era una pregunta tonta porque salía de un corazón incrédulo en ese momento, porque no confió en el poder del ángel que estaba delante de él. Pero nosotros estamos hablando de un hombre fiel al Señor, ¿cierto? Un hombre fiel al Señor en aquella época conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Y seguramente él conocía bastante bien la historia de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana. ¿Cómo un hombre que conoce tan bien esas historias, que vive de eso, que está ahí, y que más encima un ángel le dijo que eso iba a pasar, cómo podría preguntar, ¿cómo será eso? ¿Será como tiene que ser? Al modo de Dios. Esa pregunta revela la dureza del corazón de Zacarías. Quizás alguien va a decir, no, es que los hombres son muy prácticos y son muy técnicos y quieren respuestas así concretas, ¿no? No, pero eso es incredulidad. Pero la respuesta del ángel es fantástica porque como que el ángel le pone en cara sus credenciales. Como que si él dijera, ¿sabes con quién está hablando? Él dijo, yo soy Gabriel, el mismísimo ángel que oficio en la presencia de Dios. Y he sido enviado desde la presencia de Dios a traerte este mensaje. Y eres un mal agradecido porque es un buen mensaje, es una buena noticia. Mira, te vengo desde la parte de Dios ante ti para traerte esta hermosa y grandísima noticia. Y tú me preguntas, pero ¿cómo? No sé cómo va a pasar, no sé si se puede. Solo para que aprendas a no ser mal agradecido ni incrédulo, te vas a quedar mudo. No vas a poder hablar. Si es para hablar tonteras como esa, calladito. Hasta que se cumpla todo lo que pasó. Pero parece algo sencillo, así como, bueno, va a quedar mudo por un periodo. Imaginen ustedes la desesperación. Yo me imagino. De haber salido del lugar santísimo, de haber visto un ángel del Señor que le anuncia las cosas más maravillosas y no puede decir nada. ¿Cómo le explico a mi señora? Curso de lenguaje de señas express. No. ¿Cómo le explico? Fueron tiempos así como de angustia, seguramente, pero muy pedagógicos ahí. Y es interesante ver que esa mudez era un recurso pedagógico de Dios. También era manifestación de la gracia de Dios. Incluso esa exhortación, porque era solo mudez y era una mudez temporaria. Al final del día él seguía siendo un hombre fiel al Señor, pero su fe era imperfecta. Nosotros estamos sirviendo al Señor, adorando al Señor, amamos al Señor, pero también nosotros tenemos una fe imperfecta, que a veces achunta y a veces no.
Y cuando nosotros ignoramos la autoridad evidente de Dios, a veces cuando queremos escuchar lo que Dios nos dice y no escuchamos lo que Dios sí dice, damos espacio para que las imperfecciones de nuestra fe se vean. Cuando nosotros queremos explicaciones que Dios no quiere dar y no queremos escuchar las explicaciones que Dios da, es ahí donde se revela la imperfección de nuestra fe. Cuando nosotros queremos, quizás un poco de lo que quería Zacarías, controlar los eventos, saber cómo va a ser, tener injerencia en el proceso. Claramente Zacarías tuvo una participación muy importante, muy literal en el embarazo de su hijo. No fue una concepción como la de María. Él participó. Era su hijo al final. Pero a veces queremos controlar los eventos, cuando Dios nos llama simplemente a confiar en Él. Y es exactamente cuando nuestra fe se revela imperfecta, que Dios nos conduce a tiempos donde pasamos por esa mudez temporaria, donde Dios nos disciplina con cosas así, para que aprendamos a no ser tan incrédulos, para que aprendamos a creer en Él. ¿Cuáles fueron las experiencias de ustedes en que Dios condujo a ustedes a esa mudez temporaria? Muchas veces eso es un periodo de cesantía, muchas veces eso es el fracaso de un trabajo, de un proyecto, muchas veces eso es desajustes internos profundos, emocionales. Momentos donde Dios nos priva de cosas que quisiéramos para educarnos. Gracias a Dios por esos momentos de privación y de frustración que ha servido para hacernos crecer en la fe. Gracias a Dios por no dar todo lo que queremos, para dar algo mejor. Gracias a Dios por insistir en fortalecer nuestra fe, que se revela constantemente ser imperfecta. Pero no solamente Él tenía una vida de fidelidad, una vida de fe, pero lo más hermoso en la vida de ellos era que ellos tuvieron el privilegio de participar en un plan eterno. ¿Por qué esa historia es importante? ¿Por qué esa historia es importante? Lucas podría simplemente decir, bueno, y nació el Juan Bautista, más o menos así, sus padres no podían tener hijos y tuvieron un hijo y chao. Pero ¿por qué poner así tanto espacio de tiempo y de detalle para ese evento? ¿Cuál es el lugar de Zacarías y Elizabeth en la historia de la redención? La relevancia de esa historia obviamente está en hacia quién esa historia apunta. Aquí ni siquiera todavía sale o aparece Juan Bautista. Él está siendo anunciado. Y Juan Bautista va a ser el precursor del Mesías. Ni siquiera estamos hablando de Jesús aún. Mientras los demás evangelios comienzan con un Jesús, sino adulto, Jesús ya naciendo. Aquí inicia con el anuncio del que iba. ¿Para qué? Porque claramente lo que Lucas va a mostrar es lo que yo decía al inicio. Antes mismo del nacimiento de Jesús, la cercanía con los eventos ya transformaba el paisaje. Es cuando se viene la lluvia. Pero antes de la lluvia viene ese viento tibio. Así como ese viento, así como que tiene cara de lluvia. Ya cambia el ambiente, ya cambia el sentimiento. Y eso es lo que pasa acá. Obviamente que Cristo es la razón por la que esa historia es importante. Pero esa historia no es una historia aislada de un matrimonio anciano a 2000 años atrás. Esa historia es parte de la historia de la redención de la humanidad. Es parte de la historia de tu redención, de nuestra historia. Porque lo que pasó con eso es lo que hace la redención, traer vida por donde pasa. Y es interesante porque la belleza de esa historia es que ella revela y anticipa una alegría que también nos alcanza a nosotros. Miramos aquí a esa historia y pensemos, ¿por qué esa historia es tan poderosa?
Esos eventos aquí, tal como fueron descritos, revelan el poder transformador que Jesucristo obrará. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un matrimonio con sus sueños desilusionados ya desde por vida. Para ellos ya no había solución. Ellos seguían resilientes, pero sin gran esperanza de cambio. Pero aquí vemos al Mesías trayendo vida donde no había, trayendo y cambiando historias que la gente pensaba que ya no se cambiaría más. Eso es redención. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Ese es el poder de Jesús en acción. Esa concepción milagrosa revela la intencionalidad de Dios de levantar a ese profeta. Juan no nació de un montón de gente que Dios miró, bueno, ese aquí tiene pinta, así que tú. No, Dios intencionalmente estaba construyendo la historia. Y el hecho de haber traído Juan desde un matrimonio de personas mayores que no podían tener hijos, pero que a la vez eran fieles al Señor, el Señor daba una señal potente ahí. Primero, la relevancia del remaneciente fiel. Dios utilizó al remanente fiel de su pueblo, aquellos que esperaban la redención de Israel, aquellos que serían fieles al Señor pese a todos los desvíos de su época. Dios usa a esa gente, como usó a María y José y tantos otros. Pero Dios, al transformar la historia de Zacarías e Elizabeth, lo que Dios estaba mostrando es que ese es el poder del Mesías, de traer vida, de traer restauración. Y eso es lo que va a pasar espiritualmente también con nosotros. Aquí en esa historia, Zacarías y Elizabeth están experimentando una fracción de lo que la salvación significa. Una fracción de lo que la venida de Jesús significaba. Vida donde no había. Donde había muerte, ahora hay vida. Donde sueños habían muerto, ahora nacen y florecen. Y es hermoso pensar que Zacarías fue parte de todo eso. Yo fui parte de. Cuando se termina una película, suben los créditos de la película. Y aparecen un montón de nombres. Pero imagínate, fuiste parte de una película. No sé si alguno de ustedes ya participó de una película. ¿Sí? Ahí tenemos algunos artistas, ¿cierto? A mi mamá se le ocurrió cuando chico llevarme a uno de esos castings y hicieron una película bien así como de muy baja calidad para niños, películas de niños, ¿no? Y ahí estuve yo así como haciendo la multitud, uno más de la multitud, pero ahí estaba. Yo fui parte de. Cuando uno es parte de algo, es emocionante. Yo participé de esa conquista. Yo fui un elemento de toda esa historia. Y eso es lo que pasa con Zacarías. Zacarías aquí estaba teniendo el privilegio de ser parte de algo grande. El Mesías venía. Y su hijo sería el precursor. Yo que no pensaba tener hijos más. Ahora no solamente tendré un hijo, sino que será un gran hombre de Dios. Y el privilegio de ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo por medio de vidas de personas comunes. Nos hace repensar la manera como vemos la obra de Dios en el mundo. En medio de todos nuestros dolores, angustias y toda nuestra imperfección, Dios puede utilizar vidas comunes como las de ustedes, como las nuestras, para hacer cosas que cambiarán vidas, que transformarán la historia. Eso es ser parte de la historia de redención. Pero nosotros nos cansamos y nos agotamos con una vida tan centrada en nosotros, en los resultados inmediatos que esperamos obtener, en el placer instantáneo que queremos obtener, y que relegamos el privilegio que Dios nos ha dado de ser parte de su historia, de historias más grandes, de historias que transformarán vidas. Y es hermoso porque, por un lado, Zacarías experimentaba el privilegio de ser parte de esa historia. Nosotros tenemos que también abrir nuestros corazones al privilegio de ser parte de la historia del reino de Dios. ¿Qué privilegio es ser parte de la iglesia? Mucha gente lo toma como
como un hobby o como algo ahí bueno que puedo o no puedo participar. Hermanos, es un privilegio único. Porque en un domingo, en un día, en un mensaje, historias pueden cambiar totalmente. Y una vida que cambia, cambia las vidas a su alrededor. Cambia sus opciones, cambia su futuro, cambia todo. ¡Qué privilegio! Pero no solamente es un privilegio, pero también una responsabilidad. Porque ser parte de lo que Dios está haciendo implica en que tienes ahí un rol significativo. ¿Cómo voy a crear al hombre que va a ser potente como el ángel me dijo? ¿Cómo lo educo? ¿Cómo educo a una persona para ser un profeta poderoso de Dios? Ustedes que están educando a sus hijos ahí, que con suerte se pueden portarse bien en momentos como estos. ¿Cómo? ¿Cómo lo educan para ser un hombre o mujer de Dios? ¿Cuál es la ciencia? ¿Y si fallo? ¿Y si soy demasiado duro? ¿Y si soy demasiado blando? ¿Cuál es la mezcla correcta? Es una gran responsabilidad. De igual manera, nosotros también tenemos una gran responsabilidad. Al ser discípulos de Jesús, Jesucristo nos pone una responsabilidad de hacer llevar su nombre. Porque cuando la embarramos allá afuera, no somos nosotros que embarramos. Es el reino de Dios, representado por nosotros, que está ahí fallando y fracasando ante el mundo. Es una gran responsabilidad. Pero debemos ver esa historia, no como un relato puntual de una persona que, mira, experimentaron un milagro y les fue bien, sino que debemos mirar esa historia como un llamado a abandonar ese ciclo de vivir para nosotros mismos. Ese ciclo de vivir para que Dios realice mis sueños y me dé vidas más acomodadas. Que Dios me libre de mis problemas y que me ayude con mis dificultades y que me permita tener más de lo que yo ya deseo. Sino que al mirar esa historia, que tengamos un corazón que está dispuesto a abrazar los desafíos que el reino y el plan de Dios está trayendo para nosotros. Dispuestos no solamente a vivir para nosotros mismos y nuestra familia, sino que vivir para tocar vidas, vivir para transformar historias, vivir para servir, para dar, para construir, para amar, para influir en el futuro de otros. Estamos gastando nuestras vidas solamente cuidando de nuestros temas, pero Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de una obra de redención que está cambiando el mundo. Está cambiando el mundo. Y vidas son tocadas por ustedes cuando ustedes viven con fidelidad, pasión y determinación lo que Dios quiere que ustedes vivan. Él los está llamando para su plan, un plan eterno, un plan transformador. Y al participar del pueblo de Dios, al involucrar de cabeza en esa gran historia, estamos participando de algo que está transformando el mundo. Eso es la iglesia. Para eso el Señor nos ha llamado. Y solamente cuando vivimos así, vivimos una vida que vale la pena ser vivida. Y no solamente gastamos el tiempo que tenemos en tierra. Ahora, Zacarías y Elizabeth nos hacen un llamado muy duro, pero muy amable, para soportar el sufrimiento con fe. No importa si no tienes lo que más deseabas. Soporta. Siguiendo fiel al Señor, permaneciendo fiel al Señor y alabando al Señor incluso cuando Él no te da lo que más desees. Ahora, esa fe tiene que ser fortalecida por medio de la palabra. La fe en la palabra, esa palabra, es escuchar al ángel. A veces no queremos escuchar al ángel. Tenemos preguntas, tenemos cuestionamientos, pero no queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y cuando no escuchamos a Dios, empezamos a hacer rollos en la cabeza. Y hay un montón de gente creyente llena de rollo en la cabeza. ¿Y si me pasa eso? ¿Y qué va a pasar si? Y esa cosa, y esa otra cosa. Debemos cambiar nuestra mente, renovar nuestra mente por medio de la palabra, para que un corazón lleno de la palabra sea un corazón fortalecido en su fe.
Ahora, por sobre todo, abre tus manos, abre tu corazón para servir al Señor y ir más allá. Seas tú un instrumento para discipular a otros. Es que yo no soy capaz de hacer eso. Aprenda, crezca, invierta. Habilítese para ser una persona que puede liderar dentro del reino de Dios, que pueda enseñar, que pueda guiar, que pueda aconsejar, que pueda servir, que pueda dar, que pueda amar, que pueda construir. Porque la historia que Dios puede estar escribiendo por medio de ti va mucho más allá de estar sentado en la banca. Santifica tu corazón y dispón tu vida para ser instrumentos transformadores de Dios en el mundo. Para que Dios sea más glorificado por medio de tu vida, por medio de nuestras vidas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su gracia y su misericordia para que Él nos dé corazones dispuestos a vivir de esa manera. Señor amado,